Salmo 90. Vamos a estar estudiando hoy el Salmo 90. Hoy vamos a predicar un salmo, vamos a estudiar un salmo aquí que yo espero que usted sea bendecido. Yo creo que caminar por los textos bíblicos nos da bendición. ¿Sí o no? Sí. Ajá, amén. Eso es un amén. Si usted de verdad busca la palabra de Dios y tiene contacto con ella y le pide a Dios que le muestre su gloria, usted va a ser bendecido. Y vamos a estar estudiando un salmo que quizás usted recuerde algunos textos de ellos, pero yo pienso que va a aprender algunas cosas meditando y estudiando durante todos estos días y preparando esta reflexión bíblica. Yo he aprendido cosas que yo no he predicado otras veces sobre este salmo. Yo creo que la Biblia es así, es un manantial inagotable. Voy a hablar primero del título, el amor de Dios y el pecado del hombre. Ese fue el título que yo escogí. Ese es un título que yo creo que me resume, escuche bien, estamos ya en estudio, me resume el contenido de este salmo. El amor de Dios y el pecado del hombre. ¿Qué dicen sus Biblias en letra más negrita debajo del título, debajo del nombre, del número del salmo? La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Transitorio, el hombre es transitorio. Bueno, eso es una cosa buena. Eso no es parte de la Biblia, eso es algo que la sociedad bíblica pone ahí para ayudarnos a decir de qué trata el tema del salmo. Y usted se lo puede cambiar en algún momento determinado. Y yo noté más importante, escuche, lo que se ve en este salmo. Y más que la eternidad de Dios que se ve en el salmo y que la transitoriedad del hombre, yo quiero hacer un énfasis en otra enseñanza que está en el salmo, y es el amor de Dios y el pecado del hombre. Y si el hombre es transitorio, porque es el tema que está hablando aquí, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Amén. Transitoriedad. Si el hombre es transitorio, que lo somos todos, no hay un hombre que no sea transitorio. La transitoriedad de la que habla aquí es por causa del pecado suyo y del mío. Y eso se resuelve, o lo resolvió, el amor de Dios. La lectura de este salmo, yo espero que le dé gozo. Pero cuando se lee el salmo, si se lee con sabiduría y se lee tratando de disfrutarlo, tiene un sabor agridulce. ¿Me entenderá eso? Por un lado, nos puede poner triste, nos puede poner a pensar, a meditar, nos asusta. Y por otro lado, nos puede llenar de gozo. Hoy en día se ha hecho muy común las comidas, ¿de qué tipo? ¿Cómo dije? Agridulce. Y a mucha gente le gusta. Y a mí inicialmente no me gustó mucho cuando empecé a comerlas, pero ya casi me estoy acostumbrando a ellas.
Vamos a entrar hoy en una comida agridulce, que va a ser agradable, que nos va a animar, que nos va a bendecir. Este es un salmo que lo puede leer y disfrutar un cristiano. Pero si hay aquí alguien que no es cristiano, y al final de cuentas Dios es el único que sabe quién es el verdadero cristiano y no, entonces también puede ser muy útil para aquellas personas que no tienen a Cristo. Así que dice la sociedad, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, y yo le pongo el amor de Dios y ¿qué? Y el pecado del hombre. Este es un salmo escrito por un hombre que no escribió algunos salmos, pero muy pocos, y fue escrito por Moisés. Este es un salmo de Moisés. Interesante. Uno de los grandes hombres que tuvo contacto con la gloria de Dios, Moisés. Y él lo escribió y lo hizo como una oración, y obviamente el pueblo de Israel le puso ¿qué? Música, y estaba en el libro de los salmos, el libro de las canciones del pueblo de Israel, que es el libro de los salmos. Y hoy vamos a estar disfrutando. Los salmos los disfrutamos cuando los cantamos, porque es la experiencia del creador del salmo, del hombre que lo creó, inspirado por Dios, pero también su experiencia al caminar con Dios, y que nos identificamos porque usted y yo también somos hombres y mujeres de Dios y tenemos la misma sintonía espiritual, y por eso a la gente le gusta mucho leer el libro de los salmos. El salmo va a empezar de una manera rica para uno que sea cristiano. Escuchen, va a empezar de una manera sabrosa. Va a empezar de una manera que vamos a disfrutar. Si tenemos el Espíritu de Dios, si hemos sido sellados por el Espíritu y somos hijos de Dios, el primer versículo va a ser un versículo completamente dulce para disfrutar hoy. Y yo lo tengo aquí en mi Biblia y usted lo tiene en la suya, y yo lo tengo en pantalla, porque vamos a estar trabajando con el YouTube y va a estar saliendo este mensaje. Yo quiero que aquellos hermanos y amigos que nos van a escuchar por el YouTube también lo puedan disfrutar. Y mire lo que dice. Dígame si esto no le bendice. Si usted tiene el Espíritu de Dios, esto le alegra, le levanta el alma. Señor, porque esta es la experiencia del cristiano. Dígame si no. Señor, tú has sido refugio. ¿Sí o no? Amén. ¿Lo puede decir? Amén. ¿O es algo para usted extraño? ¿Es algo que usted no ha experimentado? Si es algo que usted no ha experimentado, usted necesita a Cristo. Señor, cuando yo oigo este salmo, cuando los amigos de Facebook me lo envía a alguien, porque los cristianos siempre están enviando mensajes, sobre todo textos bíblicos, son los que más me gustan, y lo oigo, bendice mi vida. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo vi en mis padres, lo vi en mis hermanos, que eran generaciones anteriores a las mías, lo veo en mis hijos. Y es lo mismo, estamos en sintonía. Y ahora hace una declaración sobre Dios, donde aprendemos de Dios, donde aprendemos y recordamos lo que ya sabemos de Dios, sobre una de sus características como Dios. Antes que naciesen los montes y lo formases, porque tú lo formaste, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres. Y sabe una cosa, Dios nos dio, cuando nos creó, ese regalo. Cuando dice ahí, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ese regalo, cuando Dios crea al hombre, lo hizo así, lo hizo eterno. Sin embargo, por causa de la iniquidad, por causa del pecado, por causa de la maldad, todos los hombres perdieron su eternidad.
¿Está claro con eso, verdad? Ahí estoy hablando ya de cosas tristes ya. Todos los hombres perdieron su eternidad. Fíjate que no he caminado más, ahora estoy comentando, pero ya empiezo a meterme en la parte agri. Perdimos nuestra eternidad. Y el hombre vive por ahí viviendo la vida, a veces sin saber que nació eterno, pero con un deseo de eternidad, porque nadie se quiere morir. Y nosotros sabemos lo que ya hemos bregado con la palabra de Dios, que el hombre perdió su eternidad. Por eso uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento dice, y tiene que ver con el amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese texto nos dice cómo recuperamos la eternidad. De manera que yo no quiero seguir hablando ahora, porque ahora nos vamos a meter en lo agri de verdad. En lo amargo de verdad nos vamos a meter ahora, no por mi comentario, sino por la Biblia. Pero antes vamos a disfrutar un poco. Póngase de pie conmigo y vamos a decir ese verso 1 y dígalo de corazón. De corazón dígalo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Otra vez. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y quiero invitar a los hermanos de YouTube que me están escuchando y a los de Facebook que se unan a la iglesia y vamos a decirlo otra vez. Señor, tú me has sido refugio de generación en generación. Y este es un coro hablado para ti. Puede sentarse. Ahora vamos a entrar al verso 3 y está en pantalla también. Y este verso 3 es el verso que muchas veces la gente ni entiende lo que dice el verso 3. Y es uno de los versos más amargos de este salmo. Amargo, más agrios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, convertido hijo de los hombres. Muchos cristianos creen que este texto lo que está diciendo es que cuando uno anda mal, el Señor lo quebranta a uno y uno se vuelve a Dios, se convierte. Y realmente no es eso lo que está diciendo el texto. Y yo cojo la nueva versión internacional, que es un poco más clara, y mire lo que el mismo texto, estoy en el mismo texto pero en otra versión, dice: tú haces que los hombres vuelvan ¿a dónde? ¿Qué dijo? Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. ¿Qué está diciendo? ¿A qué se refiere? A la muerte. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, y ese es el momento que nos llega la muerte. ¿Qué dice? Vuélvanse al polvo. David Brenes, hoy te llegó tu día de morir. ¿Y quién da la orden? Dios. Eso es lo que está diciendo ese texto. La gente se pone, no, que sí, lo que quiere decir convertidos, como usa la palabra convertidos, hijos de los hombres. Convertido es que te vuelve a virar para donde viniste. Así que recuérdese lo que es el texto 3. Hemos perdimos la eternidad. Los cristianos sabemos que ya la tenemos, pero es la realidad que está diciendo el Salmo. Y de hecho, todos los hombres, hasta el mismo Moisés, ¿qué le pasó? Murió.
Y hay hombres científicos y famosos y con unas voces preciosas. Y todo el mundo termina ¿dónde? En la muerte. Por cuanto todos pecaron. Y como todos pecaron, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Estamos tratando un tema lúgubre, muy diferente como el del primer texto, pero es la realidad. Y no podemos ser como el avestruz, que cuando ve el peligro esconde la cabeza y se cree que ya está fuera de peligro. Yo no pienso en la muerte. Si lo mejor es pensar en la muerte. Dice la Biblia que es mejor la casa del luto que la casa de la fiesta, porque ahí es donde el hombre piensa y medita en cuál es su fin. Entonces, caminar por estos textos, ya vimos un sabor primero dulce y ahora agrio, amargo. Vamos a llamarle así también. Bien, estamos en el verso 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice: convertíos hijos de los hombres. Usted tiene que recordar qué es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, que todo el mundo se muere. ¿Y quién lo hace? Dios. Ahora vamos a entrar a otro texto donde nos habla de eternidad, pero no de la nuestra. Vamos a pedirle a Marinés que ese es el verso 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Ese es Dios, delante de los ojos de Él. El día de ayer, ¿qué pasó? ¿Cómo se le fue el día de ayer a usted? Oiga, todos los días se me están yendo así, mire. Como el día de ayer, ¿qué pasó? Como más rápido, sí, el golpecito este. Y como una de las vigilias de la noche. Ahí lo puso más corto. Dice que la noche se divide en 3 partes, 3 vigilias. Entonces imagínense, coja la noche y divídela entre 3. ¿Cuántas horas serán? 3 horas, 4 horas. 1000 años, 4 horas para Dios. Y yo puse ahí segunda de Pedro 3:8. Porque Pedro en su epístola dice algo muy parecido. No ignoremos, hermanos, dice Pedro, no ignoremos que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que está diciéndonos todos estos textos es que Dios no está enmarcado en el tiempo. El tiempo es para nosotros, pero para Dios, nada. Dios es, en otras palabras, dígalo, no lo oí, grítelo. Eterno. Dios es eterno. Vamos a decirlo fuerte, porque somos cristianos y creemos eso. Dios es eterno. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora en este mismo salmo. Vamos otra vez. Dios es eterno. Si usted cree que Dios es eterno, es porque cree que es creador, es porque cree que es poderoso y es porque cree que es amoroso. Y nosotros somos hombres y mujeres de fe. Así que ahí estamos aprendiendo algo de Dios. La eternidad de Dios es una de las características de Dios que Dios traspasa a nosotros. La perdimos y la vuelve a traspasar a nosotros. Y vamos a estudiar eso en el caminar por... Bueno, aquí esto no es amargo, esto más bien es para nosotros dulce, aunque no habla de nosotros. Tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios poderoso. Y vamos a caminar por el texto 5 y 6, que no están en pantalla, y se está refiriendo a los hombres. Otra vez. Y sigue el mismo tema, no nos vamos del tema. ¿Qué dice el 5? Los arrebatas. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los? Los hombres, correcto. Todos, cristianos y no,
los arrebatas como torrentes de agua, son como ¿qué? Como un sueño. Son como un sueño. Así, otra vez. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. Una vez, un día que yo estaba muy triste en Houston, me asomé en una ventana y vi afuera, entre mucha hierba, se levantaba un tallito que tenía una flor linda. Y aquello me alegró. Y al otro día quise tener la misma experiencia y ya no estaba ahí. Estaba el tallito seco. Parece que el calor de Houston, que es mucho más fuerte que de Orlando. Y eso tiene un mensaje. Como la hierba que crece en la mañana. Dice el 6. En la mañana florece esa hierba, esa flor, y crece, y a la tarde es cortada. ¿Y qué le pasa? Se seca. Vamos a ver la causa. Ahora vamos a ver, escuche bien, vamos a entrar en un tema importante y amargo, pero importante. Vamos a ver cuál es la causa por la cual hemos perdido nuestra eternidad. Y es el 7. Y el 7 no lo tengo en pantalla. Así que lo tenemos en la Biblia. Porque con tu furor. Ahora estamos viendo otra característica de Dios. ¿Cuál es la característica? Lo dije, ¿no lo quieren decir? Porque con tu furor. ¿Qué cosa es furor? Está como furioso, iracundo. Porque con tu furor somos consumidos. Mire, hermano, la muerte que cada ser humano tiene es debida a la ira y a ¿qué? Y al furor de Dios. Hoy se habla poco de esto en los púlpitos, pero esto es real. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice el final del texto 7, y con tu ira somos ¿qué? Turbados. Esto es agridulce. ¿Es agridulce? Esto es solamente ¿qué? Agri. Vamos al 8. Estamos viendo la causa de por qué perdimos la eternidad. Vamos al 8 ahí. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti. ¿Qué quiere decir eso? Dios siempre ve nuestro pecado. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros hierros. Hierro quiere decir ahí también lo mismo. Es el mismo tema, el pecado, la maldad, las equivocaciones nuestras. A nos gusta más llamarle error que pecado, pero es lo mismo. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Yo recuerdo el salmista. Cuando decía, mi pecado está siempre, qué bueno que se lo sabe, mi pecado, el salmista David, mi pecado está siempre delante de ti. Qué bueno que tengamos la conciencia de David. ¿Qué cosa es la conciencia de David? Saber que cuando peco, aunque nadie me ve, hay uno que me ve, pero saberlo de verdad, que me avergüence, que me haga temer. Y si logramos eso nos va a santificar. Porque la vida cristiana es un proceso de santificación. Así que mire, lo puse en letra roja. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días, ¿qué le pasan a nuestros días? Porque todos nuestros días, ¿no me han dicho la palabra? Declinan a causa de tu ira.
Ayer fui a nadar a la piscina de Sheila. Y cuando empecé a nadar, creía que era un león. Y fui allá y regresé y volví. Ya cuando volví estaba más cansado. Y cuando estaba llegando a la orilla, la cintura me hace y digo, ¡wow! Cuando tenía 20 años eso no me pasaba. ¿Qué es eso? ¿Para qué hice esta historia de Sheila y la piscina? Para ilustrar la palabra que dice ahí, ¿qué cosa? Declinan. Mírenla ahí. ¿Qué dice? Declinan. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Ese es el resultado. Nuestra vejez es el resultado de ¿qué? De la ira de Dios. No se habla en los púlpitos porque estamos en la gracia, pero todo el mundo va para ¿dónde? A la tumba. A la tumba vacía y le toca a todos. Mire, una vez cuando yo era joven cogí un receso allá en el hospital donde trabajaba en Cuba. Era muy jovencito. Y entonces fui a la biblioteca del hospital, estaba cansado y abrí el periódico y vi unas noticias que me hizo predicarla en todos los púlpitos. Uno de los hombres más grandes que ha dado Cuba se llama José Raúl Capablanca. ¿Cuántos lo conocen? Campeón mundial de ajedrez. El único que ha tenido Cuba y el único que ha tenido toda América. Ni Estados Unidos, ni Canadá, ni ninguno de los países de América Latina, nadie más. Y el mundo. Y por muchos años fue campeón mundial. Cuando regresaba a Cuba de sus giras, lo esperaban para que firmaran ¿qué cosa? El autógrafo. Imagínense, una gloria al país, a la pequeñita islita. Y es el orgullo de muchos cubanos. Y sobre todo porque es un juego que de aquí. Y él tenía una hermana menor que él le llevaba muchos años. Y la hermana vio toda la vida de Capablanca. Y Capablanca, como todo el mundo que le pasó, murió. Y cuando su hermana va a la tumba del cementerio de Colón en la ciudad de La Habana y va a sacar los huesos del osario para ponerlo en el osario, mejor dicho, fue acompañada por un periodista, un hombre mayor también, que fue el que escribió el artículo. Y cuando ellos empezaron a tomar los huesos de su hermano y ella recordó la vida, ella dijo una frase que yo quiero que usted la oiga. Y la leí en el periódico. Dijo, qué triste y sola se quedan las glorias de este mundo. Yo, jovencito y todo, dije, wow. Y el error que cometí es que no recorté el periódico y no lo llevé. Pero se me quedó ¿dónde? Aquí. Eso fue así. Y todos los días vivimos el afán de ¿qué? De la gloria. Y siempre yo he recordado y he enseñado en esta iglesia que nosotros no vivimos para nuestra gloria. El hombre no fue hecho para vivir para su gloria, sino que fuimos hechos para vivir ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y cuando nosotros vivimos para nuestra gloria, nos dañamos. ¿Y qué hacemos? Y dañamos a los demás. Pero cuando vivimos y vemos la gloria de Dios más, y cuando vemos la gloria de Dios más la vivimos, ¿qué pasa con nosotros? Nuestras vidas se llenan de gozo y somos transformados. Dice la Biblia que somos transformados de gloria en gloria. Nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un ¿qué? Pensamiento. Fíjense que es el mismo tema. Y yo lo único que he hablado aquí es del amor de Dios. Y ahora vamos a hablar más del amor de Dios. ¿Y de qué? ¿Cómo se llama este mensaje?
y el pecado de los hombres. ¿Cómo se llama este mensaje? Yo quiero que usted lo recuerde. El amor de Dios. Pues repítelo conmigo. El amor de Dios y el pecado de los hombres. Vamos a leer el 10 ahora que no está en pantalla. Pero este 10 me puso a pensar a mí también. Y lo voy a poner a pensar a ustedes. Los días de nuestra edad. Miren lo que dice la Biblia. Hasta eso dice la Biblia. Los días de nuestra edad son 70. Cuando yo leí eso dije, me quedan 3, me quedan 7. Me quedan 7. Alice y Matthew, que nacieron ayer, ya tienen 3. Así que 7. Los días de nuestra edad son 70 años. Eso tampoco es muy agradable. Y en los más robustos, y si en los más robustos son 80 años. Pónganse de aquí todos los hermanos que tienen más de 70. Más de 70. De 70. Pónganse de pie. No le tenga pena, que lo voy a felicitar. Ya yo estoy llegando, señor. Los que tienen menos, lo único que les pido es que saquen la cuenta. Los felicito. Dios lo hizo a ustedes más robustos. Siéntense. Pero esta felicitación dulce aquí tiene su amargura. Dice la Biblia, oye, mira esas dos robustas que están ahí. Quiero que abra la Biblia y lea conmigo el final del 10. El final del 10, no lo tengo en pantalla. Con todo, eso robusto, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan, ¿y qué? Y volamos. Quiero saltar al 13 un momentito y después vamos a 2. Dice ahí el 13, vuélvete. Eso es una petición de Moisés. Acuérdense que este salmo, ¿quién lo escribió? Moisés. Es una oración. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Mire, algo que debía haber dicho y no dije. Atiéndeme bien. Usted sabe cuándo Moisés escribió este salmo. Algo que no dije. Y lo debía haber dicho al principio, pero se me fue de la mente. Moisés escribió este salmo cuando estaban en el desierto. Y ya habían visto todas las maravillas que se habían hecho con los egipcios, o en contra de los egipcios, que Dios había hecho. Y el pueblo empezó a murmurar en el desierto y a tener dudas y a dudar y a dudar y a hablar y a murmurar. Y vino Dios, escuchen, qué triste. Y vino Dios y le dijo, bien, ok, ya ustedes han visto toda la experiencia que estoy con ustedes, ven la nube, ven la columna de fuego, ven cómo abrí el mar rojo y aún se siguen portando así. Por lo tanto, y habló de muerte, ninguno de ustedes que tenga más de 19 años va a entrar en la tierra prometida. Todos van a morir aquí. ¿Dónde? En el desierto. Eso fue para Moisés, incluyendo Moisés. Moisés no murmuró, pero hizo otra cosa, ¿se acuerdan? Dios dijo, no me santificaste delante de mi pueblo, te dije, habla a la peña, ¿y qué hiciste? La golpeaste, por lo tanto, no vas a entrar. La mirarás, pero no entrarás. Y perdió tener el gozo de entrar en la tierra prometida. Le voy a decir algo. En la vida cristiana se pierden muchas cosas. En la vida cristiana. Yo no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de cosas buenas en la vida cristiana. Se pierden en muchas facetas. Porque nos vamos de qué? De la palabra. Entonces dice el 13. Y ya vemos que él escribió esto
por causa de algo que hizo el pueblo y Dios le vino con esta noticia. Toda la gente se va a quedar y los muchachos que tenían 19 para abajo eran los que iban a entrar ¿dónde? A la tierra prometida, con 2 excepciones de fieles. ¿Se acuerdan quiénes eran? Caleb y Josué. Esos sí estamos viejos ya. Pero fueron obedientes. La desobediencia puede que no nos quite la salvación, pero cuidado, porque nos quita mucha paz y mucha bendición aquí, y mucho gozo y mucha alegría. Toma este libro de la ley, medita en él de día y noche, no te apartes izquierda ni derecha, para que hagas ¿qué? Prosperar tu camino y todo te vaya bien. Ahora voy al 13. ¿Está conmigo en el 13? Amén. Vuélvete, oh Jehová. Allí estaba con estas cargas arriba de él. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate ¿de qué? De la ira, correcto, qué bueno que reaccionaron así. Aplácate ¿de qué? De la ira para con tus siervos. Y ahora tengo en pantalla un texto que no está en el Salmo y quiero que usted lo tenga y lo anote con lápiz, no lo busque en la Biblia. Pon la pausa. Primera de Juan 4:10. Mire lo que dice Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿Cómo se llama este mensaje? El amor de Dios y el ¿qué? Y el pecado del hombre. Mire lo que dice Juan 4:10. Estamos hablando de la ira. Moisés estaba orando por la ira y Dios le da una respuesta. Mire, Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo, en propiciación por nuestros pecados. Y yo quiero ahora que usted se aprenda de memoria, porque esto es un problema y hay que esforzarse, hay que ajustar los lomos de nuestro pensamiento. Y usted recuerde qué cosa es este concepto que ya yo he enseñado un montón de veces, pero un montón de veces pregunto qué cosa es y usted se lo olvida. Y no se le puede olvidar, porque es una palabra bíblica. ¿Qué cosa es la propiciación? Ahí está. ¿Qué cosa es? No, la ira de Dios no. En la propiciación, la ira de Dios queda aplacada por el sacrificio de Cristo a favor de él. Usted se tiene que aprender eso. Y si no se lo aprende es irresponsable porque no va a sentir bendición. Usted tiene que saber lo que es la propiciación, como sabe lo que es la redención. ¿Qué cosa es la redención? Comprado, hubo un precio que pagar. Fuimos, redimir es cuando alguien paga algo para que tú seas libre. Y Dios pagó, no a Satanás, que es una herejía que anda por ahí. Dios no tiene nada que pagarle a Satanás. Dios paga un sacrificio a su propio, a Él mismo, a su santidad, a su justicia. Propiciación, la ira de Dios queda aplacada. La ira de Dios queda aplacada por el sacrificio de Cristo a favor del creyente. Entonces usted tiene que saber lo que es la palabra ¿qué? Propiciación. Dígalo otra vez. Propiciación. Veo bocas que no se mueven y estoy haciendo un vistazo. Dígala alto. Propiciación. Porque así se le queda. Así que usted vuelve a ver este mensaje y cuando vea esto en pantalla, Dios mediante, va a salir. Entonces anote bien el concepto. ¿De qué cosa es la propiciación? Cuando dice Señor, sé propicio a nosotros, estamos tratando sobre la ira de Dios por el pecado que hicimos ayer. ¿Pecamos todos los días o no? Bueno, ahora todos los textos que vienen son dulces en este salmo. Al fin, pastor. Pero este es un texto dulcísimo. Dígame si no. Mire para acá, este es un texto dulce, ¿no? El amor de Dios se entrega a su propio Hijo para aplacar su propia ira. Propiciación. Propiciación y ira. Tiene que acordarse de ira cuando va a hablar de qué? De propiciación. Ahora vamos al 2, que sí lo tengo en pantalla.
Y este es un texto fundamental. Mira cómo este hombre, mire cómo Moisés le dijo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este es un texto extremadamente profundo. Este es un texto que tengo que estar una hora aquí explicándolo, y que lo que me queda de mensaje son 5 minutos. Pero cuando Dios nos enseña, ¿qué cosa es? Enséñanos a contar nuestros días. Eso es profundo. Pero lo que le puedo decir es, en primer lugar, vamos a resumirlo en unas pocas palabras, y me quedo incompleto. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñame a aprovechar bien el tiempo. Escúcheme, no se termina ahí. Según tus prioridades, Dios. Ayúdame a aprovechar el tiempo y las cosas que yo hago en el día para la gloria tuya. Y que yo pueda decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, lo vivo por la fe que me salva. Entonces, es el vivir, Señor, orar. Mire, dice Jesucristo en Juan, dice: sin mí nada podréis hacer. Sin mí nada podréis hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar pegados a Cristo todos los días, buscarle, para tener su paz, para que Él ponga en nuestros corazones el amor por los pasos buenos, para que Él nos dé desprecio por el pecado. Si usted siente desprecio por el pecado, y eso se logra pegadito a Cristo, y el problema es que con la vida rápida que tenemos, con la vida completamente abocada, con todo lo que tenemos que hacer en el día, el tiempo con el Señor es bien escaso. Prioridades, ¿qué hacemos? Enséñanos de modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Le digo que es una explicación tan larga. Pudiéramos hacer un taller, empezar ahora mismo un taller por 1 hora para explicar un poco eso. Ahora el verso, ya el 13 lo vimos, vamos al 14, y todos son ricos ahora. Mire qué rico, esta es una oración y es una experiencia nuestra. De mañana, sácianos. ¿De qué? De tu misericordia. ¿Y qué dice? Puse ahí el subrayado y en rojo. ¿Qué dice? Cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¡Alégranos! Dígaselo al Señor. 1, 2, 3. ¡Alégranos, Señor! Otra vez. ¡Alégranos! Conforme a los días que nos afligiste. Bueno, eso se lo pidió Moisés, y Dios nos alegra mucho más de los días que nos afligen o nos afligió. Es verdad que cuando Dios nos aflige, entonces estamos más pegados a Cristo. Y sin embargo vamos a estar pegados a Cristo cuando nos aflige, ¿qué va a hacer Dios? No llega a la conclusión. O está muy larga. Si Dios ve que nada más que estamos pegados a Él, cuando hay aflicción, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué nos va a enviar? Más aflicción. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, a los años en que vimos el mal. Pero ese texto está lindo, hay una esperanza. Moisés se levanta, a pesar de que ya el Señor le anunció: mira, no vas a entrar a la tierra prometida. Él sabía que estaba con el Señor. Vamos al 16, ponlo ahí. Aparezca en tus siervos tu obra. Este es uno de los textos, igual que el verso 3, que es de difícil traducción. El verso 3 es un texto de muy difícil traducción, y esto que viene aquí también. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Le voy a decir de otra manera que eso se puede traducir. Muéstrale, escúcheme, le da el trueno ahora. Muéstrale, estoy haciendo una nueva traducción, muéstrale
a tus siervos lo que está haciendo en él. Dios está trabajando conmigo igual que con ustedes. Y yo tengo que ver que Él trabaja conmigo. Y mientras más Él trabaje conmigo, yo predico mejor aquí. Un ejemplo. Y que esa gloria le llegue a Josué, le llegue a Elizabeth y a toda mi familia. Pero a veces es que tu siervo pueda ver la obra que hace tú en los demás a través del trabajo de él. Quiere decir que con esto hay un montón de maneras de traducir, porque es difícil traducir del hebreo. Acuérdense que el Testamento está escrito en hebreo y un hebreo muy antiguo, pero es algo precioso. Y como quiera que sea, es Dios trabajando. Como dijo Jesucristo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y el que comenzó la buena obra, el buen trabajo que va a hacer con él, la va a terminar. Y sea la luz de Jehová, nuestro Dios sobre nosotros. Bueno, esta es la luz. Mire para acá. Pero no solamente esta, porque este es un libro. La verdadera luz, que es el Logos. ¿Quién es el Logos de Dios? Cristo. Cristo. Cuando nosotros abrazamos, cuando nosotros tenemos nuestro devocional diario con el Señor, esa relación íntima con Jesús, que es de la manera que la podemos tener con el Padre y solamente con Jesús y no con nadie más. Entonces hay más luz de Dios a nuestra vida. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros y la obra de nuestras manos. Y ahora esto tiene que ver con Juicio One. Venga, por ahí empezamos. Y la obra de nuestras manos, ¿qué dice? Confirma. Sobre nosotros. Y lo repite por segunda vez. ¿Qué dice? Sí, la obra de nuestras manos confirma. La obra de mis manos son mi familia, mi trabajo, mi iglesia. Who is your one? ¿Cuál es el mío? La obra de mi trabajo es todo lo que yo hago diariamente para Dios. Y Él le está diciendo, Moisés le está pidiendo, la obra de mi trabajo confirma. La iglesia está en una campaña. ¿Cuál es? Usted tiene que hacer como Moisés. Entre muchas cosas, usted tiene que decirle, la obra de mi trabajo confirma. Tiene que pensar en sus hijos. Tiene que pedirle a Dios que lo haga. ¿En cuántas cosas pensar, hermanos? Que tienen que ver con la voluntad de Dios y que no son las tonterías y los desvíos, entretenimientos de este mundo. Entonces, ese es el último texto. Vamos a orar. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y vamos a leer el 17. Y vamos a decirlo de corazón. Eso es una oración. La vamos a repetir ahora aquí. ¿Está listo? Repita conmigo a unísono. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y lo volvemos a decir para dar una oportunidad a la gente de YouTube y de Facebook. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Señor, aquí está mi palabra.